Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre estrategias para incrementar las ventas. Comencemos. Incrementar las ventas. Creo que es uno de los principales objetivos que tiene una empresa cuando se encara una actividad. A ese efecto, he enumerado una serie de pasos que me parece importante tener en cuenta, para llevar a cabo este proceso. Estos son: 1. Conocer al cliente. 2. Mejorar la experiencia del cliente. 3. Ofrecer promociones y descuentos. 4. Ampliar la gama de productos. 5. Actualizar la gama de productos y el mix de ventas. 6. Optimizar el canal de ventas. 7. Potenciar la presencia en línea. 8. Ofrecer un servicio postventa excepcional. 9. Trabajar con socios estratégicos. 10. Aprovechar las tendencias. 11. Ofrecer una garantía. 12. Capacitación y motivación del equipo de ventas. Conocer al cliente. Es importante conocer bien a los clientes para poder ofrecerles productos o servicios que satisfagan sus necesidades y deseos. Realizar estudios de mercado, encuestas, análisis de datos y feedback directo del cliente pueden ser herramientas útiles para conocerlos mejor. Estudios de mercado. Realizar estudios de mercado para entender mejor las características, preferencias y comportamientos de los clientes. Esto incluye análisis demográficos, psicográficos y conductuales. Encuestas y entrevistas. Implementar encuestas y entrevistas para obtener feedback directo del cliente. Preguntar sobre sus experiencias, expectativas y áreas de mejora. Análisis de datos. Utilizar herramientas de análisis de datos para interpretar la información recolectada. Segmentar a los clientes en grupos específicos para personalizar las estrategias de marketing. Feedback en tiempo real. Incorporar sistemas de retroalimentación en tiempo real, como chatbots o encuestas post-compra, para captar la opinión del cliente de manera inmediata. Mejorar la experiencia del cliente. Ofrecer una experiencia positiva al cliente es crucial para fidelizarlo y generar recomendaciones. Es importante cuidar los detalles, como la atención al cliente, la rapidez en la entrega, y el packaging del producto, entre otros. Atención al cliente. Brindar un servicio de atención al cliente excepcional, con personal capacitado y amable. Resolver dudas y problemas de manera eficiente. Rapidez en la entrega. Asegurar tiempos de entrega rápidos y confiables. La puntualidad es un factor clave para la satisfacción del cliente. Packaging del producto. Cuidar la presentación del producto. Un buen packaging no solo protege el producto, sino que también mejora la percepción del cliente sobre la marca. Experiencia de compra. Mejorar el proceso de compra, ya sea en tiendas físicas o en línea. Facilitar el proceso de pago y ofrecer múltiples opciones de pago. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.